Buenos días, queridos colegas. Nosotros les vamos a hablar sobre la escuela sistemática. Mis compañeros Alexandra Izquierdo, Álvaro Arévalo, Juan Camilo Cepeda y Sergio Prieto, y mi persona Estefanía Vaquero, les vamos a hablar un poco sobre en qué consiste, su origen, sus principios, sus terapias y sus complementos. La escuela sistemática surge por la teoría general de sistemas por parte del biólogo Bertalanffy. Dicha teoría busca la producción de las teorías y formulaciones conceptuales que apliquen a la realidad empírica. Se consideran tres situaciones de suma importancia para un sistema: la estructura, ya que ella depende de la función a realizar. Todo sistema menor se encuentra de otro mayor, siempre están relacionados y al estar relacionados reciben información. Tiene este como punto clave la organización como un todo por medio de sistemas que siempre están relacionados, ya sean materiales o conceptuales. Tiene una composición, una estructura y un entorno, remarcando que solo los sistemas materiales tienen un mecanismo y solo algunos sistemas materiales poseen forma. Por medio de las teorías de Battinson se le da inicio a la teoría del doble filo, que esta puso como su grano de arena en la teoría de sistemas, siendo un dilema comunicativo por la contradicción de dos o más mensajes, enviando mensajes contradictorios entre sí. Watzlawick, junto a su teoría de la comunicación humana, en la cual aborda problemáticas vinculadas a la pragmática de la comunicación según los efectos de la comunicación y la conducta, y entrando más en materia de psicología, la psicología sistemática es aquella que estudia los fenómenos de relación y comunicación en los grupos según un análisis de relaciones partiendo de sujetos en los cuales se interrelacionan entre sí en diferentes sistemas. De esta forma, cada grupo colectivo, llamémoslo así, donde se relaciona cada sujeto, sería un sistema diferente, ya sea familiar, laboral o una pareja. Si entramos más como en contexto, teniendo en cuenta cada uno se relaciona, cada individuo en su entorno, según sus ámbitos, se puede determinar su desarrollo y su crecimiento personal. Como ya para dejarlo claro y hacer un resumen, se podría decir que la teoría de sistemas consiste básicamente en el estudio de las relaciones y de la comunicación. Para empezar, estaré hablando de los principios de la escuela sistémica. Nombraré algunos principios básicos y relevantes de esta escuela. Para esta corriente, el sistema es considerado un todo, pues el todo es mayor que la suma de sus partes, de tal forma que la escuela sistémica pone énfasis en las propiedades de todo que resultan de la interacción de diferentes elementos del sistema. Así, para este enfoque lo importante es la relación que surge de la interacción de las personas. Los diferentes sistemas, que son como la familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo, se relacionan en un marco contextual donde los roles y los comportamientos de las personas en estos contextos están determinados por las reglas tácitas de este sistema y la interacción entre sus miembros. La sistémica analiza y presta especial atención a esos roles y comportamientos. Continuando con los principios, nos encontramos con el origen multicausal. La escuela sistémica parte de una perspectiva circular y multicausal, por lo tanto no se puede establecer marcadores lineales donde solo exista una única causa, sino que por el contrario existen varios factores causales determinantes. Cada acción y reacción cambia continuamente la naturaleza del contexto. Por ejemplo, en una familia, los miembros reaccionan ante un mismo hecho de diferentes maneras, modificando la situación final, la cual es combinación de todas las diversas reacciones que puedan darse. En este sentido, este señor, Paul Watzlawick, fue pionero en distinguir esa causalidad circular de los acontecimientos para explicar las posibles pautas repetitivas de las interacciones entre las personas. En definitiva, la visión circular de los problemas está marcada como el comportamiento de un individuo que influye en las acciones de los demás y por cómo los demás influyen en la conducta del primero. Y finalizando con los principios, tenemos a la comunicación como un factor clave. Como ya comenté anteriormente, Watzlawick fue uno de los grandes exponentes de la psicología sistémica al introducir su teoría sobre la comunicación, la cual es considerada un factor clave en el proceso terapéutico. Para el terapeuta sistémico, la comunicación es un punto importante a trabajar y analizar. Cada sistema posee unas reglas que el terapeuta sistémico debe ir conociendo para intervenir sobre ellas si no son adecuadas. La forma en la que nos comunicamos según esta corriente determina el mantenimiento o
reducción del problema a tratar. Bueno, cuando pensamos en alguien en una terapia, solemos imaginar a una persona con un psicólogo, o también podemos pensar en terapias grupales, que normalmente son personas diferentes pero con un mismo tipo de problema. También existe otro tipo de terapias como la terapia familiar, en la cual consiste en tratar conflictos de dicha familia. Ahora bien, se entiende por terapia familiar aquella modalidad de terapia centrada en la familia como objeto de intervención. El objetivo es fortalecer y dotar de recursos a la familia para que puedan actuar de manera colaborativa y gracias a ello dirimir disputas y conflictos que pueden tener entre ellos o bien problemas propios en un único individuo. La familia es atendida como elemento base en el desarrollo del ser humano, al representarse el elemento fundamental que permite que el infante o paciente adquiera un modelo respecto a cómo ver, actuar, relacionarse y comunicarse con el mundo. Se trata de un elemento imprescindible a la hora de aprender aspectos emocionales y relacionales con gran influencia en el desarrollo. Es por ello que en este tipo de tratamiento se intenta involucrar a 2 o más miembros de la misma familia de cara a cara para observar y en ese caso si es necesario modificar los patrones de intervención entre los miembros de la familia. Se concibe que el problema interno de un individuo va antecedido por la presencia de conflictos interpersonales, los cuales al interiorizarse pueden provocar síntomas. Lo patológico se vincula a la no aceptación de nuevos roles en uno de los individuos, estando los roles y la comunicación en la base de la existencia de numerosas problemáticas mentales y sociales. Cabe aclarar que desde el modelo sistémico no se pretende modificar directamente la conducta problemática, sino cambiar las dinámicas familiares y el patrón de que la provocan y facilitar o darle utilidad o sentido. Se busca más bien un camino más indirecto para llegar a un mismo fin, a la vez que se provoca una mejora y potenciación de las dinámicas familiares positivas y de las fortalezas tanto del sistema como de cada uno de sus componentes. Algunos de estos aspectos claves de la terapia familiar sistémica son los procesos de comunicación, en el que se trabajan estilos comunicativos incongruentes a nivel analógico o digital, la afectividad y emoción expresadas a presencia de rigidez. Ahora bien, la terapia sistémica surge durante la década de los 30 como un apoyo a profesiones de distintos ámbitos como la psicología, la psiquiatría, la pedagogía y sexología. A pesar de que el movimiento se inicia en Alemania, primero es aplicado en Estados Unidos y más adelante el programa de evaluación de terapia familiar en Filadelfia. La terapia sistemática breve se caracteriza por tener un enfoque de solución de problemas práctico, más que analítico. No importa tanto el diagnóstico de quién es el enfermo o de quién tiene el problema, por ejemplo, una persona con agresividad que tiene el problema, sino que se centra en identificar los patrones que se disfuncionan dentro del comportamiento del grupo de personas, ya sea familia, empleados, etc. Para así digerir estos patrones de comportamiento directamente, las terapias sistemáticas ayudan a los sistemas a encontrar el equilibrio, a diferencia de otras formas de terapia, por ejemplo, la terapia psicoanalítica. El objetivo es abordar de manera práctica los patrones actuales de la relación en lugar de causas, como este ejemplo pueden ser los impulsos subconscientes de un trauma infantil. Ahora bien, vamos a ver un poquito de la terapia sistemática breve. Se la puede definir como un conjunto de procedimientos técnicos de intervención que pretendan ayudar a los consultantes, ya sean individuos, parejas, grupos o familia, a movilizar sus recursos para alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible. Se trata de un enfoque constructivo que se centra en el contexto interpersonal de los problemas y soluciones y que promueve una colaboración activa con los usuarios.
Abarca 3 modelos de intervención que convergen y se complementan en un gran número de funciones terapéuticas. Al combinarlos, dependiendo del caso, el rango de posibilidades teóricas y prácticas, se enriquece enormemente los abordajes para elegir. Combinar e integrar, los cuales son: 1. La Escuela Sistemática Estratégica, creada originalmente por Mental Research Institute en Palo Alto, California. 2. La terapia centrada en soluciones, creada por Steve Chaucer e Inso Kimberg en Milwaukee, Wisconsin. Y 3. El enfoque narrativo, encabezado por Michael White de Australia y David Enson en Nueva Zelanda. Cada uno de estos 3 modelos suplementa las posibles debilidades o insuficiencias técnicas de las otras dos. Así, el énfasis de TDC y MRI en establecer objetivos claros y cuantificables. Claro, como puede ser momentos para estar excesivamente reduccionistas, se ve compensado por la terapia emocional de la TN. Por ejemplo, la tendencia en la terapia MRI se centra en la conversión terapéutica sobre el presente y se equilibra con la preferencia de la TN de los elementos del pasado biográfico, además de la relativa parquedad de las maniobras de validez de empatía de TCD y MRI. Si bien fue concebida por autores en el pasado, como Hegel o Aristóteles, no fue sino hasta Ludwig von Bertalanffy que se cimentó la teoría como la conocemos hoy en día. Se resume en que el todo es más que la suma de sus partes, debido a que no podemos estudiarla independientemente unas de otras, sino que debemos estudiar la interacción que tienen entre sí. 1. Los sistemas siempre pertenecen a otros sistemas. Por ejemplo, una célula es un sistema en sí mismo, pero este hace parte del sistema de los tejidos, el cual a su vez hace parte de los órganos, y así sucesivamente. 2. Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados, pero siempre habrá un intercambio de algo, en mayor o menor medida. 3. Los sistemas dependen de su estructura para funcionar, por tanto, todos trabajan de manera distinta. A pesar de las diferencias que existen entre todos los sistemas, estos siempre tienen entradas. Aquello que entra al sistema puede ser, por poner un ejemplo, energía o materias primas. Procesos, aquello que se hace con lo que entró. Puede transformarse, moldearse, reestructurarse, etc. Finalmente, las salidas es lo que sale del sistema. Pueden ser residuos, resultados finales o sobrantes del proceso. El conductismo fisiológico sostiene que la personalidad se puede explicar a través del comportamiento observable. Fue en 1912 cuando Watson desarrolló por primera vez el conductismo. La teoría general incluye el conductismo fisiológico. Posteriormente, Skinner amplió aún más la teoría con su formación del conductismo radical. Los planteamientos más recientes de AWC Stats hablan de un conductismo fisiológico, el mismo que enfatiza en la personalidad y el mundo interior de una persona. En este sentido, Stats fue el primero en proponer que la personalidad consiste en un repertorio de conductas aprendidas que surgen de la interacción del entorno, la biología, la cognición y las emociones.